nombre de la Constitución y la ley, se abre la sesión. Bueno. ¿Qué es la verdad? ¿Por dónde partimos? El acta de la sesión constitutiva queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión primera se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 456 de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, por el cual se hace llegar los siguientes ordinarios por tratarse materias propias de la competencia de esta comisión investigadora. Pediría si podemos bajar un poco el volumen del murmullo para que se escuche la cuenta. Diputada Girardi. Todos estos ordinarios que llegaron a la Comisión de Educación se refieren a diversas materias relativas a temas de la Universidad Arcis y de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad del Pacífico. Son 5 ordinarios que quedan a disposición de los señores diputados. Correo electrónico de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, por el cual comunica que el expresidente de la CNA, señor Alfonso Muga, lamenta no poder asistir a la sesión convocada para el día de hoy debido a que está haciendo uso de sus vacaciones. Agrega que durante los meses de enero y febrero le fue imposible acceder a su feriado legal debido al alto número de procesos de acreditación que debía atender antes de dejar la CNA. También hay que dar cuenta de un reemplazo. La diputada Claudia Mix reemplazará por la sesión a la diputada Camila Rojas. Esto a la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, Pedro Montt. Yo quisiera proponer, a la secretaria, si nos puede enviar a los correos de los diputados integrantes los oficios que han salido de la comisión, porque la semana pasada se ofrecieron muchos oficios. El diputado Leiva llegó con muchas propuestas de oficio. Que acordemos, por supuesto, reescribirle al señor Muga para que él proponga cuándo puede venir, porque, digamos, lo seguimos necesitando. Y quería proponerles, porque hoy día tenemos un invitado que es don Pedro Montt, que lo invito a pasar, si es que le es más cómodo, porque si no... Y que le demos la palabra al jefe de la División de Educación Superior, ya que la semana pasada se le hicieron muchas preguntas y por tiempo no lo dejamos responder. Así que propongo que escuchemos al Ejecutivo y luego al invitado. Se le ofrece la palabra, señor jefe de lo que... Es largo el título. Muchas gracias, presidente. Precisamente por la cantidad de preguntas que recibí, me di el trabajo de juntarlas. Había algunas que se repetían o que en su esencia se repetían, y tomando como base lo que estaba en el acta, doy a través de este documento respuesta a aquellas preguntas que surgieron en la sesión pasada. En primer lugar, la diputada Cristina Girardi preguntaba, voy a leer más o menos textualmente del extracto, este es un extracto del acta, dice: me gustaría saber tanto lo que establece como negación la CNA respecto de la acreditación en 2014 como la declaración de Alfonso Muga en 2017, y si estos antecedentes, a su juicio, constituyen antecedentes graves que, en conjunto o por sí solos, hacen presuponer que la Universidad del Pacífico se encontraba en peligro de incumplimiento de compromisos financieros, administrativos, laborales, académicos e infracción grave a sus estatutos. Aquí paso a la respuesta. Digo, evidentemente son antecedentes que hacen ver que una situación, a lo menos irregular, está ocurriendo en la institución. Sin embargo, no estoy en condiciones de afirmar si dichos antecedentes son graves. La jefa de la División de Educación Superior de la época consideró que a raíz de lo anterior se debía preguntar a las autoridades de la universidad respecto de los cuestionamientos del propio presidente de la CNA. Debo asumir que su respuesta fue suficientemente tranquilizadora, aun cuando al día siguiente recibía dicha carta, el rector de la universidad renuncie. Me atrevo a suponer que ante la falta de denuncias de profesores o estudiantes, la jefa de la División de Educación Superior asumió una situación de normalidad en dicho plantel. En segundo lugar, preguntaba la misma diputada
¿Por qué en la negociación se habla con la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Mayor? Esto también es una pregunta que abordaron otros diputados. Respondo. Se debe aclarar en primer lugar que las conversaciones y el acuerdo al cual se llegó con 4 universidades y un instituto profesional fueron previos al cierre de la Universidad del Pacífico. Es decir, este acuerdo no tiene que ver con el convenio que debe firmar el administrador de cierre con una universidad, como lo dice la ley, preferentemente estatal, para la reubicación en los términos que establece la Ley 20.800. Dicho de otra manera, el Ministerio de Educación quiso adelantarse a la inminente situación de cierre de la Universidad del Pacífico de manera de poder minimizar el efecto que una situación traumática de este tipo tiene sobre la continuidad de estudios de los jóvenes alumnos de la universidad. En ese contexto se conversó con la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Central y el Instituto Profesional DUOC, a efectos de que pudiesen generar cupos especiales en distintas carreras para que alumnos provenientes de la Universidad del Pacífico tuviesen la posibilidad de trasladarse de institución. Es importante mencionar que las instituciones fueron escogidas en base a la oferta académica, que debía ser parcialmente coincidente con la de la Universidad del Pacífico, y poniendo como exigencia que todas ellas estuviesen acreditadas por a lo menos 4 años. De esta manera, el Instituto Profesional DUOC se encuentra acreditado por 7 años, las Universidades Mayor y del Desarrollo por 5 años y las Universidades Autónoma y Central por 4 años. Hubo algunas instituciones que solicitaron participar de este acuerdo, pero a los que se les negó tal posibilidad en virtud de que tenían una acreditación por una cantidad de años menor. En este aspecto quiero ser enfático al declarar que fue preocupación especial del Ministerio que las instituciones que formaran parte de este acuerdo tuviesen un nivel de acreditación mínimo que diera cuenta de proyectos educativos consolidados. La División de Educación Superior solicitó a las instituciones anteriores que dieran a conocer cuántos cupos podían poner a disposición de los alumnos, en qué carreras y que hicieran un análisis de los programas de estudio de la Universidad del Pacífico, pidiéndoseles flexibilidad a efectos de que pudiesen convalidar la mayor cantidad de asignaturas posible. A este respecto, es necesario aclarar que los alumnos que en virtud de este acuerdo se trasladan de institución se titularán eventualmente como alumnos de la institución a la cual se cambian y no como alumnos de la Universidad del Pacífico. Esa es la razón de que la convalidación de ramos no sea completa. Por otra parte, la DIVESUP hizo gestiones con la CNA para que los alumnos provenientes de la Universidad del Pacífico no fuesen contabilizados en los indicadores de avance académico de la institución en los procesos de acreditación correspondientes. Asimismo, se hicieron gestiones con el CRUCH para que los estudiantes de esta institución, de la Universidad del Pacífico, no fuesen considerados parte del 15% de admisión especial que las reglas del Sistema Único de Admisión permiten actualmente. Por último, la DIVESUP también se comprometió a, eventualmente decretado el cierre de la institución, ofrecer fondos a estas instituciones que facilitaran la nivelación de los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Las gestiones que realizó la DIVESUP, es necesario repetirlo, fueron de carácter anticipador y tenían como objeto permitir que los estudiantes que así lo prefirieran pudiesen trasladarse a instituciones de calidad de manera rápida y con un costo acotado en términos de reconocimiento de asignaturas. Es así como finalmente se ofrecieron cerca de 1.000 cupos a estudiantes de la Universidad del Pacífico, de los cuales hasta el momento no tenemos cifras definitivas, un número superior a 200 se estaría utilizando. Este acuerdo, presidente, se hizo con toda la formalidad que el asunto requería. Para nosotros es un acuerdo que no se estampa en un convenio escrito, el que en todo caso no nos negamos ni oponemos a hacer. Sin embargo, con el único objetivo de agilizar esta gestión, que, insisto, tiene el carácter de anticipador, que permitiera una alternativa efectiva para los estudiantes afectados, es que decidí no hacer un convenio escrito, por la sola razón de que ello hubiese implicado un tiempo de revisión por parte de los equipos jurídicos de 5 instituciones que, sin lugar a dudas, habría hecho estériles nuestros esfuerzos de dar una solución a tiempo, aunque parcial, a los estudiantes. En esta respuesta, presidente, permítaseme una breve digresión. Nuestra preocupación
siempre fue de qué manera podemos ayudar a que los estudiantes se vean afectados lo menos posible con esta coyuntura. Esta labor anticipatoria no está en la ley y obedece exclusivamente al afán del Mineduc de poder dar una solución, aunque sea acotada a un grupo de estudiantes, a esta crítica situación. Siempre he sido tremendamente crítico de mí mismo y de lo mejor que se pueden y puedo hacer las cosas. No pasa un día sin que reconozca que pude haber obrado mejor en determinados aspectos. No me cierro para nada a hacer reconocimientos o mea culpas. En este caso, sin embargo, quiero manifestar que los estudiantes de la Universidad del Pacífico han sido parte de nuestros desvelos en el último tiempo. Nos hemos abocado con toda la fuerza de lo que la ley, la buena disposición y la voluntad pueden hacer a buscar soluciones para estos jóvenes. Entendemos que son víctimas de una situación lamentable y por eso nos urge y urgimos a todos quienes nos rodean a ayudar a estos alumnos. Solo en este contexto puede entenderse, presidente, la rapidez con la que el Ministerio y la DIVESUP llevaron a cabo la investigación, lo que implicó, debo decirlo, trasnoches y situaciones de estrés para varios abogados, pero todo se hizo pensando en darle una solución rápida a los estudiantes. No conozco de ninguna investigación realizada con el rigor de esta, que implicó recopilación de antecedentes, visitas a las sedes y largas entrevistas con muchos actores involucrados, que se resolvieran de manera tan rápida. Lo mismo respecto de la vía alternativa de reubicación buscada por el Mineduc, a la que me he referido recién. En cuanto a las preguntas del diputado Leiva, las resumo, son 3 las que tengo yo en este documento. Primero, solicita se informe acerca de las subvenciones entregadas porque, estoy repitiendo la transcripción, porque solo se pueden pagar subvenciones cuando las instituciones funcionan en locales que cumplen con toda la normativa. Al respecto, respondo, se debe aclarar que los aportes estatales para las instituciones de educación superior tienen características distintas a las subvenciones a la educación, en la educación escolar. En términos generales, los aportes estatales a la educación superior se pueden dividir en 2. Aportes directos a las instituciones y aportes indirectos a través de lo que nosotros llamamos beneficios estudiantiles, dígase gratuidad, becas y créditos. Las características de los primeros aportes, de los aportes directos, aparecen en la ley de presupuestos de cada año y también en los reglamentos que norman a estos aportes. Aportes de este tipo son, por ejemplo, el aporte institucional a las universidades estatales, ex convenio marco, el basal por desempeño, los fondos de internacionalización, los fondos regionales y los fondos de desarrollo institucional, entre otros. Estos aportes están dirigidos en un alto porcentaje a universidades estatales y privadas del CRUCH y suelen ser de 2 clases, fondos de asignación directa o fondos concursables. En el caso de los primeros, su distribución se hace sobre la base de diversos parámetros. En el caso de los últimos, su asignación se hace en base a proyectos, los que, en caso alguno, consideran condiciones relativas a la infraestructura de las instituciones. Con todo, la Universidad del Pacífico recibió fundamentalmente aportes indirectos de beneficios estudiantiles, principalmente relacionados con el crédito con garantía estatal, el que únicamente exige respecto de las instituciones la condición de encontrarse acreditado. Adicionalmente, se pide al Mineduc que coordine con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones opciones de financiamiento vía subsidio para que los actuales alumnos de la Universidad del Pacífico, sede Melipilla, tengan alternativas de subvención para el desplazamiento a Santiago. Ahí la respuesta es, bueno, vamos a hacer las gestiones al respecto, pero es importante aclarar que será objetivo de este ministerio que el administrador de cierre, una vez tome control de la institución, pueda abocarse a la firma de un convenio con una universidad preferentemente estatal. Nuestra intención es que, quiero ser enfático porque otra cosa es lo que finalmente se firme en el convenio, es que a través de ese convenio puedan eventualmente mantenerse clases en la sede de Melipilla, al menos respecto de las principales carreras. Es un tema que evidentemente está en veremos, pero es parte de la intención de este ministerio. Por último, respecto a lo que preguntaba el diputado Leiva, dice, se pregunta al Mineduc por qué no se ha solicitado la inscripción de la resolución judicial que prohíbe la enajenación del inmueble. Según los certificados que ponemos a disposición de usted, presidente, la inscripción se encuentra realizada en el Conservador de Bienes Raíces de Melipilla. Y vamos a dejar los documentos ahí para... Por último, las 2 preguntas de la diputada Camila Rojas.
La primera es, ¿por qué no se ha implementado un respaldo o registro curricular centralizado en el Ministerio de Educación, el cual disponga que una vez terminado el año, los registros curriculares de cada alumno dependan y puedan emitirse por el Mineduc? Respondo, de acuerdo a la normativa interna, el Ministerio tiene la obligación de mantener el registro académico de los alumnos de las instituciones que se encuentren cerradas. De esta manera, los egresados de esas casas de estudio siempre tendrán la tranquilidad de poder recurrir al Ministerio para efectos de conseguir certificados de egreso, título o su expediente de notas. Sin embargo, dicha obligación no existe respecto de las instituciones vigentes. Esto, además de exceder las atribuciones de la División de Educación Superior, implicaría un esfuerzo y un costo gigantescos por cuanto no existe una única manera de registrar los antecedentes académicos de los estudiantes. Con todo, se espera que una vez que entre en vigencia la Superintendencia de Educación Superior, a través de la correspondiente circular, se establezcan las normas básicas de registro académico en cuanto a sus campos de información y forma de registro y de respaldo. Por último, pregunta la diputada Rojas, ¿qué se puede hacer respecto de la documentación académica? El Ministerio, tal como decía previamente, no cuenta con la información académica de los estudiantes de la universidad. No obstante, se ha mantenido en permanente contacto con las autoridades de dicha institución a través de oficios o vía correos electrónicos o llamadas telefónicas a fin de presionar para que la universidad siga entregando los certificados académicos requeridos por los estudiantes, que sabemos que han sido tremendamente inconstantes para la entrega de dichos certificados, con respuestas que a todas luces son insuficientes para nosotros. Adicionalmente, hemos entregado copias de los programas de estudio que obran en poder de la División de Educación Superior a todos los estudiantes que lo han requerido, así como también hemos emitido certificados de alumno regular a los jóvenes que así lo han necesitado para trámites de diversa naturaleza. Por último, personalmente he solicitado a las instituciones que forman parte del acuerdo que sean flexibles para matricular alumnos aun cuando no cuenten con toda su certificación académica, con el compromiso de que, una vez restablecidos los sistemas de información de la institución con la llegada del administrador de cierre, los entreguen oportunamente a la respectiva institución. Muchas gracias, presidente, y dejo en su poder que también puedo entregar electrónicamente. Muchas gracias. En virtud del tiempo, porque no está el otro invitado, si hay preguntas a esta parte, propongo que las hagamos de inmediato, para no perder el hilo. Diputada Girardi. Diputado Vallejo. Gracias. Okay. Yo quiero preguntar, primero agradecer la respuesta del jefe de la División de Educación Superior, pero tengo dos reparos a la respuesta, ¿ya? Una, respecto a la situación de cuando yo le pregunto si él no ve... La pregunta fue en su opinión, primero, no en la opinión de la anterior jefa de Educación Superior, Alejandra Contreras, sino en su opinión si los antecedentes que se conocían, ¿no?, o que se conocieron en el 2014, en el 2017, etcétera, no le parecían graves y que además pudieran implicar riesgo de incumplimiento financiero. ¿Ya? No solo grave, sino que riesgo de incumplimiento financiero. Entonces, es raro que me diga que no le parece grave cuando la CNA dice, el propio MUGA dice, alerta sobre universidades en situación inmanejable. ¿Eso no le parece grave? ¿Ah? ¿No parece grave que la institución claramente, de acuerdo a la CNA, esté en una situación inmanejable? Entonces, ¿qué es lo que es grave? ¿No? Segundo, cuando el propio MUGA dice, la familia dueña de la Universidad del Pacífico vio que había una oportunidad de negocio. ¿Eso no es grave? ¿No? Cuando, además, en el informe que entrega la CNA, cuando le rechaza la acreditación, establece, por ejemplo, ¿no?, que los arriendos que paga la institución están muy por sobre los valores de mercado. ¿Eso no le parece grave? Entonces, por eso yo quisiera distinguir entre lo que le pareció grave o no a la señora Alejandra Contreras, se lo preguntaremos acá cuando venga.
¿no? Pero mi pregunta es a usted, si esos antecedentes, que a lo mejor usted no era ni siquiera jefe de la División de Educación Superior, si hoy día, a la luz de lo que usted sabe, no le parecen graves y no le parece además que esto pudieran haber implicado riesgo de incumplimiento de compromiso financiero. Eso es lo primero. Y la segunda, la pregunta que yo le hice respecto de la conversación con las universidades privadas, la Mayor, la del Desarrollo, la Autónoma, etcétera. Mi pregunta fue no si estaban acreditadas o no. Mi pregunta es si usted, como jefe de la División de Educación Superior, podía garantizar que estas instituciones no iban a tener, por ejemplo, situaciones de incumplimiento, como por ejemplo lo que pasó con la Universidad del Mar, cuando se traspasaron alumnos a la Iberoamericana. La Iberoamericana también estaba acreditada, y le traspasaron alumnos. Por lo tanto, si usted, como jefe de Educación Superior, no tiene ni siquiera la más mínima duda respecto de las instituciones autónomas, Mayor, del Desarrollo, Central, etcétera. Porque, en definitiva, lo que hace la ley cuando establece que recomienda a universidades estatales es precisamente porque hoy día nadie puede garantizar que las instituciones privadas efectivamente cumplan con lo que la ley exige. Entonces, si usted dice que claramente estos alumnos se pueden traspasar a instituciones, yo tengo que estar muy clarito, si voy a generar conversaciones con esas instituciones, es que no se me va a volver a repetir la historia, ¿no? Por lo tanto, usted debiera estar en condiciones de garantizar que esas instituciones cumplen a cabalidad y han cumplido, y esa fue mi pregunta, a cabalidad con lo que establece la ley, ¿ya?, desde que se crearon hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa fue mi pregunta, no fue si estaban acreditadas o no. Eso solamente, presidente. Y con respecto a la institución, a la pregunta que respondió respecto del diputado Leiva, cuando usted dice que la acreditación, cuando se entregan recursos solo se exige la acreditación, por ejemplo, para el CAE, ¿no? La acreditación no se fija en que exista infraestructura adecuada, por ejemplo, y que las instituciones cumplan con lo que la norma general le exige a cualquiera. A cualquier institución le exige determinada situación a la norma general, por lo tanto, la acreditación lo debiera contemplar también. Esa es mi pregunta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo quisiera complementar la pregunta de la diputada Girardi respecto al proceso posterior del Ministerio de Educación en la búsqueda de instituciones que pudieran darle la facilidad a los estudiantes para su reubicación y término de estudio. Porque un tema que surgió en la Comisión de Educación, la Comisión Permanente, se ofició, de hecho, al Ministerio de Educación respecto a la formalidad de la búsqueda de instituciones de educación superior para facilitar ese traspaso o reubicación. Y yo quisiera insistir en esa pregunta porque hasta la fecha yo no sé si ha habido una respuesta formal, porque independientemente si se hace con posterioridad a que se decrete el cierre, o sea, con anterioridad a que se decrete el cierre, tiene que haber una cierta formalidad porque tiene que ser una decisión no solamente política, sino que también de carácter académico. Si no está regulado o formalizado la solicitud de la institución de educación superior, termina siendo solo una decisión política, de con cuál hablo y con quién no. Entonces, me gustaría saber con qué criterios se excluyó de la consulta a ciertas instituciones y si no se le excluyó, si usted podría probar que no hubo una exclusión. Porque las instituciones de educación superior acreditadas son muchas más que las 4 a las cuales se llegó a un acuerdo, al parecer, hasta el momento de palabra. Y la segunda pregunta, presidente, al jefe de la División de Educación Superior, tiene que ver con el procedimiento formal legal que está establecido en la Ley de Administración, o sea, del administrador provisional y de cierre. Porque estamos
en una etapa media extraña donde hay estudiantes que se les está diciendo que se pueden reubicar con ese compromiso de palabra, pero sin embargo no se están pudiendo reubicar porque estamos con un vacío legal mediado solo por un compromiso de palabra que no está formalizado en nada, no sé si solo una reunión, llamadas telefónicas, o sea, estamos en esa situación de incertidumbre, no sabemos cómo se concreta ese acuerdo de palabra, dónde está formalizado, qué implica, nada. Hasta el momento pareciera ser una conversación de pasillo o una llamada telefónica. Y por lo tanto, ¿cuándo entraríamos a garantizar, ¿cierto?, que el Ministerio de Educación está actuando bajo lo que corresponde, que es el proceso de cierre como está formalizado? Porque si no, me parece que tenemos un problema de legalidad en el procedimiento. Eso, presidente. Bien. Agradezco las preguntas, presidente, por su intermedio. Me gustaría contestar las aprehensiones que manifiesta la diputada Gerardi. Yo entiendo lo que usted busca de mí, diputada. Probablemente a usted le gustaría que yo pudiese tener un juicio más duro respecto de si esos antecedentes efectivamente constituían o eran lo suficientemente graves como para haber, no sé, iniciado una investigación o algo de esa naturaleza. Yo lo que simplemente quise decir en mi respuesta es que no estoy en condiciones, prefiero no me pronuncio al respecto, porque de verdad, y aquí no quiero escabullirme, no quiero evadir responsabilidad, pero, y perdone, presidente, que recurra a dichos, pero creo que sirven, digamos, es muy fácil ser general después de la batalla. En este caso, insisto, evidentemente se veía que la situación probablemente no era una situación regular o normal, para que haya motivado al menos la intervención del presidente de la CNA, pero por el tenor de las respuestas que la jefa de la división puede haber recibido por parte de la institución, me imagino, y al no existir, insisto, denuncias formales o denuncias de estudiantes y de profesores, quiero suponer que asumió que la situación podía estar más o menos controlada. Es un supuesto, en todo caso, diputada, el que estoy haciendo, pero, insisto, no estoy yo en condiciones de referirme a supuesto y a una situación que ocurrió hace ya un año y medio atrás. Su segunda pregunta, usted me dice si estamos en condiciones de garantizar que las instituciones no van a fallar. De nuevo, usted trata, digamos, de ponerme en una situación en la cual yo pueda poner mi palabra de que esto no va a ocurrir. Y en verdad, no sé qué es lo que el hombre razonablemente puede garantizar. No creo que sea mucho, pero en este caso, lo que sí nosotros quisimos es que, entendiendo que este es un acuerdo que pasa por la voluntad, por la anuencia del estudiante, es el estudiante, nosotros le ponemos una opción. Insisto, este no es el acuerdo, no es el convenio que establece la ley 20.800, pero en ese contexto anticipador de poder minimizar el costo que esto significa para los estudiantes, nos pareció que una buena alternativa era poner a disposición instituciones serias, instituciones consolidadas, de lo cual da cuenta el nivel de acreditación con el que tienen esas instituciones. Eso para nosotros es una garantía o una cierta garantía de que situaciones como la que lamentablemente se vivieron con alumnos reubicados de la Universidad del Mar y que fueron reubicados en la Iberoamericana, en la ARCE o en la propia Universidad del Pacífico, no vuelvan a vivir. Por último, sí, usted tiene un punto, diputada. Efectivamente, de manera indirecta, uno debería decir que, dado que el Crédito Cantonal del Estado exige la acreditación institucional y que la acreditación institucional, entre otras muchas cosas, tiene que velar porque hay una mínima infraestructura, uno sí, evidentemente, puede decir que la infraestructura pasa a tener un rol, juega un rol dentro del traspaso de recursos públicos. Ahora bien, es una infraestructura que es evaluada por los pares evaluadores, valga la redundancia, de una manera
no quiero decir superficial, pero general. No es al nivel que establece la subvención escolar, que es mucho más exigente respecto a los indicadores, de la cantidad de metros cuadrados, de la distancia que tiene que haber entre el profesor y el alumno. Esto es mucho más general y simplemente de lo que se quiere dar cuenta es que la infraestructura que ofrezcan las sedes de la institución tengan estándares relativamente similares. Por último, respecto de lo que preguntaba la diputada Vallejo por su intermedio, presidente, a ver, aquí hay que entender, quizás, que creo que es importante hacer ver lo siguiente. Hoy día, hoy por hoy, ya va pasando el tiempo, ya se va agotando esta doble opción que tiene el estudiante de la Universidad del Pacífico, pero cuando nosotros trabajamos en este acuerdo, lo que quisimos finalmente fue poner a disposición del estudiante dos alternativas. ¿Sabes qué? Tú tienes dos alternativas. Una, puedes reubicarte trasladándote de institución. ¿A cuál institución? A una de estas, con la que hicimos el acuerdo, o a otra de tu elección, digamos. Sí, de hecho, hay alumnos que se han trasladado a otras universidades, respecto a las cuales no tenemos mayor noción, salvo por lo que los mismos estudiantes nos cuentan. Pero está dentro de la libertad del estudiante el poder tomar esa decisión e irse a instituciones, incluso a universidades no acreditadas. Es la libertad que tiene el estudiante para hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de este camino, del camino de irse a las instituciones que están en este acuerdo? La ventaja es que para el estudiante era que rápidamente podía engancharse o reengancharse en una institución y comenzar sus clases ahora en marzo. No perder más tiempo de estudio, por así decirlo. ¿Qué otra ventaja podía tener? Y eso también puede ser discutible, pero es una ventaja que para nosotros es más o menos evidente, es que el alumno finalmente se titula como alumno de esa institución que lo acoge. Es decir, el alumno que se traslada al DUOC se titula como alumno del DUOC, se titula como alumno de la Universidad Mayor o de la Universidad Central. No se titula como alumno de la Universidad del Pacífico. Y por lo tanto eso es un beneficio, pero lo que lleva aparejado es que el reconocimiento de asignaturas, de ramos que se hace respecto al avance académico de estos alumnos no es del 100%. Nosotros insistimos con las instituciones a efectos de que esto fuera lo más posible, pero evidentemente, dado que ese alumno se titula como un alumno de la universidad, cualquiera, digamos, de las que he mencionado, evidentemente se entiende que dicha institución quiera precaverse de que el alumno haga los ramos mínimos considerados propios de esa institución. Ese es el primer camino. Y el segundo camino es, el alumno decide, por distintas razones, porque se siente cómodo, porque lleva un grado de avance muy importante, dice, no, yo me quedo, yo me titulo como alumno de la Universidad del Pacífico y voy a esperar que llegue el administrador de cierre y firme un convenio con una universidad, ahora sí, preferentemente estatal. La ventaja es evidente, el alumno no pierde una gota, por así decirlo, de su avance académico. Todos los ramos son convalidados, evidentemente, si el alumno sigue, para efectos prácticos, como alumno de la Universidad del Pacífico. ¿Cuál es la desventaja? Es que tenemos que pasar por un proceso largo y engorroso, y que, si bien tiene un final que establece la ley, no sabemos exactamente cuándo se va a producir ese desenlace. El desenlace, me refiero, es la firma del convenio que permite echar a andar este acuerdo con esta universidad preferentemente estatal. Por eso lo que nosotros siempre le dijimos a los estudiantes es, elijan ustedes. Ustedes tienen que ver cuál opción es la que más les acomoda, pero sí tienen que saber que si se acuerdan quedarse en la universidad con el beneficio que puede tener, esto no va a ocurrir, el convenio con la institución no va a ocurrir el que las clases vuelvan a realizarse antes del segundo semestre. Porque piensen ustedes que todavía no tenemos administrador de cierre. Esperamos tenerlo en los próximos días. Y ese administrador de cierre debe hacer un plan de cierre, debe después abocarse a establecer y firmar un convenio con una universidad preferentemente estatal. Y eso, en definitiva, lleva a que las clases difícilmente van a poder reanudarse antes del segundo semestre de este año. Esas son las alternativas. Nosotros no quisimos excluir a priori a nadie, pero cuando vimos la primera alternativa, también hicimos la evaluación respecto a las universidades estatales. ¿Y a qué conclusión llegamos? De partida hay una universidad que ojalá estuviese en Santiago, porque evidentemente los alumnos se encuentran en Santiago o preferentemente en Santiago. ¿Qué nos dejaba eso? Nos dejaba la UNCE, que no es del caso, porque tiene evidentemente una vocación pedagógica que no es la de la Universidad del Pacífico, o sea, no había esa conjunción de programas de estudio que era necesaria. Nos quedaba la USACH, que hoy día está trabajando con la Universidad Iberoamericana. Nos quedaba la UTEM,
la Universidad Tecnológica Metropolitana, que podría ser una alternativa, y nos queda también, por último, la Universidad de Chile. Ahora bien, hay que hacer ver, y eso también nosotros lo transmitimos oportunamente al Consejo de Coordinación de las Universidades del Estado, hay que hacer ver que bajo esta alternativa, estos alumnos, los alumnos de la Universidad del Pacífico, hubiesen pasado a formar parte de estas instituciones y, por lo tanto, hubiesen también tenido que requerir, sin duda, de algún plan de nivelación a efectos de poder trasladarse efectivamente a las carreras en estas instituciones. Insisto, pensando que el alumno se hubiese titulado como alumno de la Universidad de Chile, no como alumno de la Universidad del Pacífico. Pero bueno, con todo, y ya para resumir, estas son las dos alternativas que nosotros le propusimos a los estudiantes, y a la que nos estamos abocando ahora con todo es a la segunda alternativa. Que lo que sigue, diputada, es el nombramiento del administrador de cierre. Esperamos que en los próximos días se pueda definir eso, y una vez que esté ratificado el nombre por parte del Consejo Nacional de Educación, ese administrador tiene un plazo de 30 días, para hacer un plan de cierre que tiene como objetivo fundamental, en todo caso, dos cosas: poder llegar a un acuerdo con una universidad preferentemente estatal, y en segundo lugar, como desafío y como misión fundamental del administrador de cierre, es precaverse de que la información académica de los estudiantes esté disponible a la brevedad posible. Gracias, presidente. Sí. Antes de dar las palabras, yo quisiera hacer un alcance con respecto a los objetivos de la comisión. Con respecto a la pregunta de la diputada Girardi y la expresión "todos somos generales después de la batalla", yo entiendo que no haya la intención de crucificar determinadas personas y sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero resulta que la situación de la Universidad del Pacífico efectivamente es una batalla en donde, como país, como ordenamiento jurídico, fuimos derrotados. Por lo tanto, siguiendo la metáfora, es efectivamente necesario que hagamos una evaluación punto a punto de lo que pasó en la batalla, ¿ya? Aunque eso signifique que todos nos tengamos que creer generales. Y lo digo porque a mí me interesa mucho que a lo largo de esta comisión efectivamente el Ejecutivo pueda manifestar su opinión política para efectos de legislación futura con respecto a cómo llegamos a donde llegamos. Y lo digo porque el Ejecutivo y su representación de él en esta Cámara no es solo en virtud de su calidad de persona a cargo de solucionar este problema, sino que es también en virtud de que el Ejecutivo es parte del proceso legislativo. Si uno toma el derecho legislativo chileno, la palabra ejecutivo aparece una y otra vez, y las facultades del presidente de la República, etcétera. Por lo tanto, no está usted aquí en virtud como de solamente un síndico de quiebra, sino también de la persona del órgano político que nos debiese decir para dónde tenemos que ir para que esto no vaya a pasar. Porque yo entiendo que no queramos juzgar personas, aunque algunas vamos a tener que hacerlo, pero es la ley la que permitió que, por ejemplo, que el señor Ortúzar, cuya carta insulta la inteligencia de esta honorable Cámara la semana pasada, esté a cargo durante no sé cuántos años del destino de tantos jóvenes, ¿ya? Y con eso no pretendo acusar al señor Ortúzar, porque eso lo hará, qué sé yo, los tribunales de justicia. Lo que pretendo hacer es que como órgano legislativo, como órgano político, digamos, ¿cómo hacer para que nunca más un señor Ortúzar vaya a generarle el daño que le ha generado a los jóvenes que están aquí presentes? Por lo tanto, la ley justamente se trata de minimizar el error humano, que es infinito y nunca se va a acabar, para establecerle ciertos marcos. Por lo tanto, sí tenemos que analizar la batalla detalle a detalle de cómo ocurrió, para que analicemos qué tiene nuestra legislación que hace que usted haya tenido que dedicar todo su año 2018 a tener reuniones con estudiantes que no tienen universidad, cosa que yo imagino que usted desearía que su año hubiese sido distinto, ¿cierto? Tener reuniones soñando qué educación quiere para el futuro, y no pudo, ¿cierto? Entonces, yo le propongo que efectivamente entendamos que aquí hay una responsabilidad también del órgano legislativo de este país, porque son las leyes las que lo permitieron. Entonces, también tenemos que analizar eso. Diputada Vallejo, diputado Belolio, la representante, diputada Girardi, y recordemos que tenemos un invitado y que también vamos a hacer una ronda de preguntas al invitado. Diputada Vallejo, diputado Belolio. Sí, presidente, insistir en una pregunta, porque lo que yo había consultado, si se podía aprobar por parte del jefe de la División de Educación Superior que no había resultado este convenio de palabra o convenio previo al cierre formal
con otras instituciones de educación superior, y en este caso dentro de la región metropolitana. Y por lo cual se opta a recomendar, orientar a los estudiantes bajo su libre albedrío, entre comillas, entiendo que hay una desesperación también de muchos estudiantes, a postular a estas 4 instituciones de educación superior. Y junto con esa precisión, presidente, consultarle al jefe de la División de Educación Superior si está consciente de que bajo esta mera recomendación no hay ninguna obligación, al parecer, o resguardo, garantía por parte del Ministerio de Educación de que efectivamente van a poder completar los estudios como se les señaló. Si no hay nada concreto, nada por escrito, ¿qué nos hace pensar que estas instituciones de educación superior van a respetar lo señalado ante el Ministerio de Educación, cuando las palabras se las puede llevar el viento? Entonces, yo quisiera saber si es que, como no está el Ministerio de Educación operando bajo la ley de administrador de cierre y administrador provisional, ¿hay algún resguardo legal, alguna garantía por parte del Ministerio de Educación para que efectivamente estos jóvenes que optan por las instituciones recomendadas, porque podrían haber sido otras, recomendadas públicamente por parte del Ministerio de Educación, van a poder terminar como corresponde? Esa es la preocupación, porque ahora va a venir luego la preocupación del administrador de cierre, que puede operar adecuadamente, los convenios que se establezcan bajo la ley, pero para los otros, porque hay una responsabilidad política del Ministerio al recomendarla. ¿Qué pasa si no hay cumplimiento de eso? Eso, presidente. Sí, un par de comentarios sobre parte también del debate que estamos teniendo acá, porque en parte de las preguntas de la diputada Vallejo, yo deduzco que hay como una crítica a que el Gobierno haya sido proactivo en encontrar una solución previa a la aplicación de la ley. Entonces, la alternativa era hacer lo que hizo el Gobierno pasado, nada. Y no hacer nada significó hoy día una crisis relevante para la propia institución, cuyo perjuicio es para los estudiantes. Entonces, uno entiende que por los tiempos, el nombramiento del administrador de cierre o el administrador provisional tiene que ver con la ley, como dice el diputado Winter, que nosotros mismos hicimos y cambiamos, además. Precisamente por parte de los problemas que se surgieron para la Universidad del Mar. Entonces, me parece como ilógico que el intentar encontrar una solución a los problemas, que también fue algo que se discutió en esta misma comisión cuando conocimos parte de los problemas que tenían los estudiantes, sea hoy día puesto como sujeción de duda y, por tanto, como casi como se hubiese hecho como con mala fe, digamos, cuando ya es justamente lo contrario. Y, por supuesto, que ¿cuánto puede garantizar el Gobierno que una institución que está acreditada por 4, 5, 6 años no tenga algún tipo de descalabro en los próximos 2, 3, 4 años? Pucha, no sabemos. ¿Qué tenemos para asegurarlo? La ley. Y el sistema de acreditación que nosotros mismos también nos hemos dado. Y lo segundo es que el objeto de esta comisión, si bien es cierto que es revisar qué es lo que sucedió hacia atrás, por supuesto que puede hacer una proyección. O sea, el diputado Winter dice, bueno, tenemos que revisar a ver qué cosas podrían haber sido distintas, pero caemos en un contrafactual imposible, que es que nosotros ya tenemos una ley distinta. Y esa ley se hizo precisamente porque las mismas falencias que hoy día estamos aquí diagnosticando se siguen sucediendo y, por tanto, si hubiésemos tenido la superintendencia, si hubiésemos tenido la nueva forma en que se acreditan las instituciones, ¿habría pasado exactamente lo mismo? Pucha, no sabemos. La expectativa nuestra es que no. Para que, por ejemplo, los dueños no solamente de la Universidad del Pacífico, sino que también como los dueños de la ARCIS, que también hicieron pedazos la institución y también dejaron a los estudiantes votados, tampoco se suceda. O lo de la Universidad Iberoamericana, o, ¿para qué decir, lo de la Universidad del Mar? Entonces, está claro, tanto la ley de administrador de cierre como administrador provisional, así como parte de la nueva ley de educación, se refieren a estos problemas, sin lugar a dudas. Entonces, no podemos tratar de caer en un contrafactual de volver a insistir en soluciones que nosotros mismos ya nos entregamos cuando ni siquiera sabemos cómo operarían, porque todavía no están completamente en marcha. Entonces, tratemos de ponernos de acuerdo si es que el objeto de esta comisión es tratar de políticamente regarle al gobierno actual o tratar de solucionar el problema que tienen los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Entonces,
Entonces, si que cada una de las cosas que van a pasar acá va a ser con la excusa para decir, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que este gobierno, como trató de hacer esto, podría haber hecho... Bueno, está bien. Entonces, si la alternativa que se va a suscitar de manera permanente es que hagamos lo mismo que el gobierno pasado, yo me niego. Porque hacer nada me parece que no es la mejor alternativa que tienen los estudiantes hoy día. Gracias. Cristina, o sea, diputada Girardi. Sí, gracias. Perdón, les voy a pedir a las dos intervenciones que vienen que sean extremadamente acotadas, porque tenemos que pasar a escuchar al invitado. Ya. Y que no se traten de, Mira, un poco, de Bachelet versus Piñera circular. Gonzalo, bueno, un poco lo que planteaba un poco el presidente tiene que ver con entender el rol que tiene el Ministerio desde el punto de vista de su responsabilidad. Yo no estoy aquí hablando de personas, ¿no? No estoy hablando de la persona, si tiene o no las competencias, estoy hablando del rol que implica ser hoy día jefe de la división o ayer, ¿ya? Jefe de la División de Educación Superior. Y cuando alguien me dice a mí que lo que dice la CNA, alerta sobre universidad en situación inmanejable, no le parece grave como para investigar, ¿no? Siquiera, eso me preocupa, ¿no? Yo no estoy pidiendo juicios con respecto a la persona anterior, estoy pidiendo, a ver, a la luz de hoy día, ¿no? Este jefe de la DIVESUP, ¿ya? Con los antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, que la CNA dice, alerta sobre situación inmanejable en la educación, ¿va a reaccionar o se va a quedar sin hacer nada? ¿No? O, por ejemplo, lo que dice el informe de la CNA, pues yo me imagino que usted lo habrá leído. En el 2014 ya la Comisión Nacional advirtió la precaria situación de la Universidad del Pacífico, pero este informe de octubre de la CNA contenía además que los pares evaluadores, y eso lo dice el informe, concluyeron que la Universidad del Pacífico evidenciaba en su estructura situaciones irregulares, arriendos de propiedad de empresas relacionadas, conflictos de interés entre el directorio y la estructura administrativa de la institución, niveles de liquidez financiera mínimos, deudas de dudosa recuperación y ninguna explicación válida para justificar los distintos convenios económicos entre la UP y la Fundación Julio Ortúzar Rojas. Eso lo dice el propio informe de la CNA del 2014. Entonces, si usted hubiera leído este informe, ¿no lo hubiera considerado un antecedente que ameritaba investigar? Por eso la pregunta era en ese sentido. Yo no le estoy pidiendo un juicio con respecto a Alejandra Contreras, estoy pidiendo un juicio, una opinión respecto de si usted considera hoy, leyendo estos antecedentes, si esto ameritaba o no ameritaba una investigación. Y ese es el sentido de la pregunta, presidente. Perfecto. Primero, uniéndome un poco a lo que decía la diputada Girardi, si no eres tú, Juan Eduardo, la persona que está en condiciones de decir o pensar o decidir si la universidad, con los antecedentes que traía por la CNA, está adecuada para investigar o no, ¿quién? Si tú eres el presidente de la DIVESUP, porque dijiste que tú no eres quién. Encuentro de verdad insólito que digas probablemente, si ella no me respondió, si la CNA dijo que era inmanejable, pero probablemente ellos van a poder seguir estudiando. Probablemente yo creía que la situación estaba controlada porque al ver ese informe no habían denuncia, entonces probablemente 2.600 alumnos van a seguir estudiando o probablemente no, como es el caso ahora. Otro punto, es súper fácil decir, de verdad, no quiero ser pesada, pero es súper fácil decir y hablar de la libertad de los estudiantes con respecto a qué lugar van a tomar, si matricularse ahora, matricularse después, cuando sales hablando en la prensa que hicieron convenios, porque esa fue la palabra que usaron, convenios que, por tanto, yo como estudiante de la Universidad del Pacífico quebrada, digo, chuta, si sale el jefe de Educación Superior diciendo que hizo un convenio con una universidad, supongo que es un convenio formal en el cual yo puedo confiar 100%, porque así es súper fácil hablar de libertad de alumnos. Otros puntos importantes también es el tema de los mismos convenios que quisieron hacerlo más rápido, quisieron apurar los procesos,
pero lamentablemente si yo voy a apurar un proceso y voy a tomar una decisión, espero que este funcione, como por ejemplo que no funcionan, como los de salud, que hicieron convenios de salud pero no se preocuparon de los campos clínicos, no se preocuparon de validar las prácticas. Entonces, chuta, hago un convenio de salud para alumnos de tercero o cuarto año, pero no me preocupo de nada. Y responderle ahí mismo a lo que decía el diputado Belolio, que dijo que en vez de decir o mirar mal lo que hizo el gobierno porque hizo algo, o sea, lo mismo que hablamos en la comisión anterior. Nosotros arreglamos el tema de la acreditación sabiendo, de tu boca, sabiendo que podía pasar esto, que quebraran universidades porque eran más cuáticos con la acreditación. Entonces acá hicieron lo mismo. Ellos hicieron convenios sabiendo que no iban a funcionar. Tenemos alumnos que están matriculados para lo que tú dices que funciona y que no lo miremos a mal, pero no pueden estudiar, pues, porque se matricularon, pagaron la matrícula, pero los convenios no sirven, no tienen campos clínicos, no tienen prácticas, no tienen sus papeles, cosa que hasta el día de hoy nadie se hace cargo. En la última reunión que tuvimos el martes pasado en el Ministerio, en la cual no estuvo Juan Eduardo, pero una de las personas que estaba ahí, que nunca supimos cómo se llamaba, le dijo a una de las alumnas de Melipilla que el producto que ella tenía ya no estaba, así que no siguiera molestando porque ese producto ya no estaba. Entonces estamos hablando de educación, de producto, de venta y compra, ¿de qué estamos hablando? Porque si para ti es un producto... ¿Doña Javiera? ¿Doña Javiera? ¿Cómo? Sí, eso. Todos los que han solicitado la palabra son miembros permanentes de la comisión y por eso, es que todos los que han hablado quieren hablar de nuevo acerca de lo que han dicho los otros. Están todos interpelados y todos los interpelados son miembros permanentes de la comisión y tenemos a un invitado que es un miembro extraordinario y que es la única ocasión. Diputado Belolio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo, sí, está bien, sí podemos tener un invitado, pero cuando hay una interpelación directa con nombre y apellido, lo mínimo es que uno pueda tener también el espacio de poder contestar. Porque lo que yo le dije a Javiera es que fue mi opinión en la comisión, porque yo quiero recordarte que yo voté en contra de esta ley. Porque parte de lo que nosotros dijimos, la oposición en ese minuto, es que las reglas que se le estaban poniendo iba a significar que algunas instituciones iban a tener que cerrar. No es algo que yo deseaba. De hecho, por eso mismo voté en contra. Y, por ejemplo, cuando el gobierno en ese minuto, no todos, pero se aprobó, le exigían que inclusive los institutos profesionales tuviesen que estar acreditados en investigación, nosotros insistimos que eso iba a significar que también iba a tener que cerrar. Y después tuvieron que echarlo para atrás. Entonces, no, así fue. Se aprobó que los IP, los CFT y también todas las universidades tienen que estar acreditadas en investigación, lo cual significaba dos cosas, o que bajaba el nivel de la acreditación o que cerraban las instituciones, probablemente era como 2/3 de las instituciones. Entonces, yo quiero volver al punto que nos convoca acá. Desde el primer minuto, mi interés, y no solamente de ser parte de esta comisión, sino que también de reunirme con ustedes y encontrar una solución para los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Tenemos la experiencia previa lamentable de lo que significó la Universidad del Mar y otras. Remítase a la interpelación. Entonces, sí, eso es lo que estoy haciendo, me estoy remitiendo a la interpelación. Porque suponer como que hubiese sido deseado por algunos de los diputados el que cerraran instituciones por el hecho de ponerle más exigencia es encontrar la razón al señor Ortúzar que mandó una carta inaceptable para acá. Bueno, Javiera. Entonces, lo que nosotros estábamos diciendo es que sí, había que subir las exigencias. Algunas de las exigencias, nosotros mismos fuimos quienes levantamos y dijimos, cuidado, que al levantar esas exigencias lo que va a ocurrir es que algunas instituciones van a cerrar y la respuesta de los señores que aprobaron eso fue decir, no tenemos problema, así será. Estamos con esta ronda, insisto, todos los que han sido interpelados son miembros permanentes y tenemos a un invitado, así que propongo que pasemos a escucharlo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A propósito del debate que están teniendo, yo voy a ser súper preciso en por qué estamos sentados aquí. Somos en parte responsables de escribir o diagnosticar una autopsia. Y nosotros fuimos responsables en parte de una serie de decisiones. Y eso nos interpela, y ese es el sentido por el cual estoy sentado aquí. También de sacar lecciones de eso.
y algunas consecuencias que pudiera tener para las políticas públicas. Entiendo que ese es como lo que yo puedo contribuir en esta discusión. Entonces, el primer campo es que me voy a concentrar mucho, y vamos a hacer la serie histórica y los pasos que se dieron en el proceso de acreditación que otorgó por vía de apelación el Consejo Nacional de Educación a la Universidad del Pacífico el año 2015, a inicio del año 2015, hasta el 2017, qué es lo que se tuvo a la vista, por qué se tomó esa decisión. Dos, las lecciones que tenemos del sistema de aseguramiento, las cegueras que tiene el mismo y los problemas que no se pueden visibilizar tan claramente, sobre todo lo que tiene que ver con materia financiera, sobre eso me voy a referir, y algunos desafíos futuros que entiendo, parte de la institucionalidad nueva busca resolver. Eso es el sentido de la presentación, y voy a entrar derechamente a los temas. ¿Ya? No se ve nada. ¿Tienen los papeles? ¿Pero tienen los papeles? ¿Los pueden ir siguiendo acá? ¿Se ve? Bueno, la primera cuestión es que en materia de aseguramiento de calidad, en el caso de la educación superior, dado que las instituciones son las que definen sus propios propósitos educativos y que no existe, comillas, lo que sería un currículum nacional equivalente, ¿ya? La única manera de formarse un juicio respecto de la calidad de esas instituciones tiene que ver con la mirada, comillas, de expertos externos que valoran y enjuician y ponderan bajo una serie de criterios establecidos por la CNA que incluyen la infraestructura, obviamente, la cualidad de esa institución. ¿Ya? Y por lo mismo, esos juicios no son siempre unívocos, no son meros números, tienen diversas lecturas. Entonces, las decisiones tienen que ponderarse esos aspectos cuando se toman las decisiones de acreditación. Lo segundo es que se pondera con la información disponible. Les voy a mostrar qué información disponible tuvimos al momento de tomar la decisión. Lo tercero es que, efectivamente, en nuestro análisis era un tema lo financiero, pero les quiero aclarar que el conjunto de observaciones que hacía la CNA respecto de la no acreditación de esta institución eran 13 aspectos distintos, ¿ah? Del cual el financiero era uno y no necesariamente el más importante. Yo voy a comentar que uno de los temas complejos de esta institución es la ligación familia, es de gobernabilidad, de gobernanza de la institución, de la familia dueña con los roles que se deben desempeñar en la institución, cómo se imbrican esos dos. Cuando nosotros revisamos el proceso de no acreditación, primero revisamos los antecedentes que se presentaron, tanto el de la CNA como en la institución. Se realizó una audiencia con la institución, a la cual fueron las autoridades de la universidad. Se hizo ese análisis por la Secretaría Técnica, se ponderaron los antecedentes y se deliberó y resolvió de acuerdo a esos antecedentes. La lista está aquí, ahí están los 13 aspectos que eran observables y que había que rendir cuenta. La ponderación que hizo el Consejo en ese momento fue que así como habían aspectos a desarrollar, también habían fortalezas de la institución que tenían que ver con esta mirada global y holística de los distintos aspectos. Y quiero comentarles que, por ejemplo, un dato importante, entre los años 2015 a 2018, el Consejo ha visto 16 apelaciones. De esas 16 apelaciones, 15 tienen el tema de situación financiera de las instituciones. Entre paréntesis, el Consejo ha acogido de esas 16, 8 y rechazó 8. Y esos antecedentes están a la vista. Quiero hacerles una película de trayectoria. Ahí están los distintos instantes, y aquí están todos los casos de las universidades que han sido cerradas. La institución en cuestión presentó su apelación al Consejo el 18 de febrero del 2015
El acuerdo del Consejo fue el 25 de marzo del 2015. El acuerdo otorgó una acreditación a la institución equivalente al mínimo disponible a esa fecha, 2 años, 2017, marzo del 2017. ¿Ya? Esa es más o menos la trayectoria. Agrego algo que ocurre post-acreditación. Y eso, pero solo para, sí, para el entendimiento, no una pregunta de contenido. Eso significa, parece entender bien, la resolución a la apelación sale 2 años después. No. La resolución es de marzo del 2015. Ajá. ¿Ya? Y esa le otorga 2 años de acreditación, sí, que vencían en marzo del 2017. ¿Se entiende? 2 años. 2 años de acreditación, eso es en concreto. Durante ese proceso, entre paréntesis, el Consejo no tiene competencias para supervigilar el camino. Y ese es uno de los problemas de nuestro sistema. Son fotos que tomamos en determinados momentos de la acreditación y no hay un seguimiento continuo de las instituciones. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede resolver eso. Parte de los problemas extraños, de hecho, en el acuerdo que acaba de tomar el Consejo para promover, o sea, para autorizar el cierre, hay situaciones que son dignas de investigación, que tienen que ver con transferencias que yo entiendo que es muy difícil probar el lucro, y voy a ser súper responsable en eso. Sin embargo, hay que indagar respecto de algunas situaciones que en el momento en que se decide por la operación de cierre parecieran extrañas, sobre todo las transferencias que ocurren entre los años 2017 y 2018. Entre paréntesis, ya vencía la acreditación. O sea, la acreditación ya no era válida, la institución no estaba acreditada. Duró hasta el 25 de marzo del 2018. Así es. Entonces, les quiero mostrar qué tuvimos a la vista en materia financiera, porque esto es muy importante y tiene que ver con dispositivos de política. ¿Hubo una diferencia entonces la CNA y el CNE? ¿Ah? Ojo, Diputado la Lelio. CNA no acreditó y por la apelación el Consejo acreditó. Esa es la situación. Y de eso estamos haciéndonos cargo nosotros. ¿Ya? ¿Qué vimos cuando tomamos la decisión desde el punto de vista financiero? Y esto es importante. Hoy día cada vez más tenemos más recursos para mirar la situación financiera de las instituciones. Pero que una institución, esto es muy importante porque es muy sensible y puede convertirse en un elemento peligroso si no se administra adecuadamente, que tiene que ver con que no es extraño que instituciones de educación superior tengan números rojos, porque va a depender de sus estadios de desarrollo. Y hay momentos en que hacen inversiones y puede ser un proyecto muy sano, pero tiene números rojos en determinados momentos. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Les pongo el ejemplo de la Universidad del Pacífico. Nosotros tuvimos a la vista los balances del 2012 y del 2013. Eso es lo que conocíamos el 2015. El del 2014 estaba en elaboración. Y los números eran azules. Era una situación financiera por las transacciones, por el tipo de relaciones que se producían. Probablemente habían problemas, pero desde el punto de vista financiero no era, digamos, un problema tan decisivo. Miren lo que pasa en los años siguientes. El 2014, ya acreditada la institución, tiene una caída brutal, y esto tiene que ver con que la acreditación se da en un momento en que ya concluyó el proceso de matrícula, y esa institución le cayó fuertemente la matrícula el año 2015. Y ahí tienen los efectos financieros. Del 2015 en adelante, deficitario. La foto estaba tomada, después no hay cómo seguir, no hay dispositivo, no estaba previsto así en la ley. ¿Ya? Y esos son los datos que yo les puedo mostrar. ¿Cómo tomamos la decisión nosotros? Con la foto que teníamos en ese momento. Y ahí, visto ahora, en perspectiva, uno podría decir una decisión equivocada. ¿Sí? Y eso puede ser así. Visto los antecedentes y los datos empíricos, obviamente fue un error de apreciación. Pero quiero advertir que eso es la disposición de recursos que tiene la agencia del Estado para tomar las decisiones. Miren lo que pasa con la matrícula. ¿Ya? Esto es muy sensible, porque dado esta situación, nosotros hemos estado ya varios años estudiando cómo hacer para monitorear el riesgo de las instituciones. ¿Sí? Porque el riesgo de que caigan en situación de insolvencia o de baja sustentabilidad. Eso no es sencillo,
y hemos ido aprendiendo de la experiencia internacional. Pero uno de los indicadores más sensibles, porque ¿qué es lo que, y esto es importante decirlo, qué es lo que se ha usado tradicionalmente para evaluar la sustentabilidad financiera de las instituciones de educación superior? Usar los análisis de las certificadoras de riesgo, la agencia que evalúan empresas. Bueno, las universidades, los CFT, los IP, no son como las empresas. Tienen ciertas particularidades y hay ciertos indicadores sensibles que uno tiene que observar, ¿ya? Uno de ellos es la matrícula. Miren lo que pasó con la matrícula. Al momento que acreditamos la caída de la matrícula, y esto es lo que pasa, al momento que acreditamos que antes de iniciar 2015, la matrícula estaba en el borde de los 5.000. El año en que están acreditados cae a 4.300. Y de ahí para adelante es una caída a alta velocidad. Y ahí están los resultados de ejercicio, los resultados operacionales de la universidad en los años 2015, 2016, 2017. Esa es como la autopsia de lo que nosotros vimos y por qué decidimos lo que decidimos. Visto en perspectiva, uno puede tener el juicio de que se pudo ser, no sé cómo señalarlo, pero se pudo inferir de un modo que diera para otra interpretación. Hoy día, claramente, eso se muestra como que no ocurrió en la realidad. La institución, porque la institución tenía dos problemas centrales. Uno era el tema financiero, pero el otro principal era el de la familia y su relación con la institución. El Consejo hizo una serie de recomendaciones, cosas que vienen en el acuerdo, respecto de cómo se separaran los roles de la familia y de las autoridades unipersonales y colegiadas de la institución. Esto lo comenzó a hacer la institución, pero a poco andar volvió al tradicional estilo. Entre otras cosas, salió el rector, que había comprometido ese plan de ajuste, y ocurrieron varios de los hechos que ustedes están investigando hoy día entre el 2016, 2017, 2018. Decir entonces, como ya tratando de aprender algo de lo que vivimos, yo les decía que nosotros por lo menos hemos estudiado en esta materia algún tipo de política comparada. Si hay sistemas en donde existe educación superior privada y, por tanto, existen riesgos ciertos de posibles cierres de las instituciones, ¿qué mecanismos se usan? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Y hemos estado avanzando en eso, ¿ya? Y entonces, todos estos mecanismos lo que buscan es un análisis de riesgo que sea sistemático y continuo, que advierta posibles crisis. Quiero decir que no es infalible el método. Quiero decir, además, que no necesariamente que se detecten problemas y crisis significa que la institución está en crisis, porque tienen que complementarse la información, tanto la información financiera como la información académica. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Que hay una especificidad del sector de educación superior que es propia, económicamente, disculpen si a alguno no le gusta ese lenguaje, pero económicamente el sector educativo tiene ciertas particularidades. Una de ellas, y voy a decir brutalmente, pero es que los estudiantes son, como alguien dijo por ahí, producto y son insumo. Son las dos cosas a la vez. Es como salud, es como otro campo. Bueno, entonces no es tan trivial decir, bueno, ¿cómo evalúo y certifico que se está cumpliendo determinada? Entonces, hay ciertos indicadores y criterios que los sistemas más desarrollados utilizan. Hay particularidades de las propias instituciones que tenemos que tener a la vista al momento de usar esos criterios, porque las agencias del Estado, y en eso yo entiendo el punto que hacía el jefe de la División de Educación Superior, del cuidado que tienen que tener las agencias del Estado para poner señales, porque en estas materias uno puede cumplir profecías, es decir, que se den profecías autocumplidas. Yo anuncio que una institución está en crisis y la institución va a entrar en crisis, no porque estaba en crisis, sino por el alarma pública que se instaló respecto a la misma. Entonces,
¿Qué es lo que miramos en estos indicadores? Ya lo hemos estado, superávit o déficit operacional como el ingreso total, concentración de fuentes de ingreso de las instituciones, flujo operacional como porcentaje de los ingresos totales, liquidez neta en días de gasto, préstamos externos. También vemos tasa de reemplazo de la infraestructura, reservas discrecionales. Un indicador muy importante es, ahí están los aranceles, la matrícula, porque son muy sensibles a este tipo de cuestiones, sobre todo las instituciones que se financian con la matrícula, ¿ya? Es lo que hemos estado analizando. ¿Qué podemos decir? ¿Ya? El sistema como está hasta la fecha ofrecía fotografía y no película. Ese es el problema que tenemos entre manos, ¿ya? Las acreditaciones son temporalmente distantes y no hay seguimiento permanente de lo que pasa después de la acreditación. Estamos mirando para atrás y no para adelante. Entonces, ¿qué se supone que debería ocurrir? Deberíamos desarrollar estos dispositivos de alerta temprana, que no significa que toda institución que está con números rojos entre en crisis, sino que las agencias del Estado actúan sobre ella antes de hacer la autopsia. Es decir, existe una especie de UTI de las instituciones, ¿sí? Entonces, para eso justamente se creó la superintendencia. Es el sentido que todavía no entra en funcionamiento, pero como todas las cosas, esto toma su temporalidad. Ninguna institucionalidad de este tipo tan extensa se monta en poco tiempo. Entonces, bueno, es lo que viene. ¿Cómo hacemos el monitoreo continuo de las instituciones? Y cómo reaccionamos como agencias del Estado en el momento oportuno. Quiero decir que, a propósito de lo que se discutía aquí, que si ustedes ven las actas del Comité Coordinador de SINASES de la Educación Superior, donde concurre la División de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación y la CNA, este tema se reportó. No sé si ustedes van a reconstruir la historia, pero la institución inició el trámite de acreditación, después se retiró y después, entiendo, por iniciativa del rector, ni siquiera de los dueños controladores, volvió a ingresar la acreditación y ahí es donde no acreditó. Y esto pasó entre el momento que se había acabado la acreditación y el intento de nueva acreditación. Entonces, ¿podemos hacerlo mejor? Evidentemente que sí. ¿Se pueden diseñar estos mecanismos? Sí. ¿Van a requerir más trabajo para las instituciones? No. Los dispositivos actuales de información que tenemos en materia financiera nos podrían dar para construir estos indicadores y se podría hacer mapa de riesgo de las instituciones. Obviamente no va a hacerlo público inmediatamente, sino para ver cómo actuar con las instituciones que pueden tener problemas. Yo quiero contarles que si uno hace estos análisis a instituciones de hoy día, hay varias que aparecen con números rojos que nadie creería que son instituciones no viables. Han sido tremendamente exitosas. No voy a dar casos, pero eso es así. Y entonces hay que tener esta consideración al momento de la toma de decisiones. Entonces, eso es, entiendo, uno, ¿qué pasó con el Consejo? ¿Por qué resolvimos como resolvimos? Mirado en perspectiva, obviamente que puede haber una observación crítica respecto de nuestra decisión. Dos, ¿qué se puede hacer para resolver los problemas que ha tenido el sistema? Porque ha tenido una capacidad de mirar y observar que tiene mucha ceguera, porque no mira la trayectoria completa de las instituciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted. Vamos a dar ronda de palabras, pero necesito que se inscriban de inmediato para poder calcular el tiempo por diputado, para que quede tiempo final, que es un muy mal hábito que tenemos, que es hacer muchas preguntas y darle un minuto al interpelado. Diputada Girardi, ¿quiere hablar? No me diga, diputado Velorio. No me diga, diputada Vallejo. ¿Cómo se llama? ¿Doña Javiera? ¿No? Ya. Ya. Diputada Girardi. Sí. Bueno. Es que le quiero dejar un tiempo al invitado y un tiempo al jefe de Educación Superior al final.
Bueno, yo creo que efectivamente, como dice Pedro Montt, el objetivo es analizar para ver cómo uno mejora, pero también yo creo que sería interesante ver la autocrítica no solo ex post de lo que uno hubiera hecho ahora, visto para atrás, sino que cuáles eran los antecedentes con los que uno contaba, además de solo el número, ¿no? Porque puede ser que los números no estén en rojo, ¿no? Incluso, como tú decías, esos en rojo pueden significar otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, antecedentes era que en el 2013 se pagaron 1.504 millones en sueldos a directivos, los que incluían a 5 hijos y un yerno del controlador Julio Ortúzar, ¿no? Entre 2009 y 2013, todo esto antes del proceso de acreditación y antes de que ustedes resolvieran acreditar, salieron 6.751 millones en arriendos relacionados con la Fundación de la Familia, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Y esto no es si a lo mejor estuviéramos hablando del 2005, 2007, 2008, yo creo que uno podía tener una mirada distinta, pero ya en el 2015, me vas a perdonar, ya uno tenía muy puestos los ojos en un sistema que todos sabíamos que se estaba vulnerando desde el punto de vista del lucro en la educación superior. O sea, todos sabíamos que las instituciones por ley no podían tener fines de lucro, ¿no? Y ya en el 2012, 2011, nosotros hicimos la comisión investigadora del lucro en la educación superior y donde veíamos cómo las instituciones lucraban. Parte de esa forma de lucro era el pago a familiares, contratar familiares y pagarles sueldos altísimos, ¿no? Parte del lucro era también los arriendos, ¿no? Dos situaciones que claramente estaban en el informe de la CNA. O sea, es algo que ustedes tuvieron a la luz, ¿no? Esto, por lo tanto, no era solamente si eran rojos o azules los números, ¿no? Era qué pasaba con esos números. Entonces, ¿cómo es posible que después de que hubo una comisión investigadora que estableció las modalidades de lucro, ¿no? Y dentro de esas modalidades, aquí se estaban operando por lo menos una parte importante de esas modalidades, ustedes le dieron la acreditación? O sea, eso es lo que yo no logro entender, ¿no? Cómo, viendo que esta institución le pagaba, porque esto no es solo un tema de gobernanza, Pedro Montt, en relación a que la familia era también la administradora, ¿ya? Sino que claramente aquí eran profesores, eran administradores, o sea, donde la familia se llevaba gran parte de los recursos de esta institución, ¿ya? Y los arriendos no solamente es el monto a la familia que son relacionados, sino que además se pagaba, y esto también lo dice la CNA, un valor de 1,8 veces por sobre los valores de mercado. Todas estas situaciones nosotros las pusimos en las conclusiones de la Comisión Investigadora del Lucro en la Educación Superior. Y aquí claramente se veía que esta institución estaba lucrando. Entonces, ¿cómo una institución que ustedes ven que está lucrando, ¿ya? Habiéndole rechazado la CNA por estas causas, ¿ya? La acreditación, ustedes la acreditan? O sea, eso... Claramente, la vulneración de los estatutos era clarísimo, ¿ya? Y ustedes acreditan una institución que estaba vulnerando sus estatutos. Entonces, eso es lo que no se logra entender. Muchas gracias, presidente. Diputado Belolio, a los 3 minutos se le dará aviso para que cierre la idea. Ya, gracias. A mí no me quedó con tanta claridad como hubiese gustado, y reconozco que puede ser mi falla, digamos, las diferencias que hubo entre el análisis de la SNA y del CENED para revertir la no acreditación y entregarla por 2 años. O sea, entiendo parte como de la economía política de lo que significa no dar la acreditación a una institución. Tanto sí que los mismos gráficos que ahí demuestran, que ahí se mostraron, perdón, hacen ver que bastó con que la CNA dijera que no acreditaba 2 veces, digamos, o sea, en su resolución y en su 286 y en su resolución de la reposición, para que el 2015 bajara la matrícula de manera muy importante. Entonces, eso fue parte de lo que se quiso tratar como de comillas revertir al dar una acreditación de 2 años. Y
Y segundo, que me pareció que también algo mencionaste, hay otra cosa que venía en el documento que me parece interesante también para los análisis que nosotros conversamos, y es que, por ejemplo, en la página 3, letra C, dice que el Consejo advirtió que lo financiero no representaba un riesgo inmediato, pero que sin embargo debía realizarse un seguimiento de las operaciones que pretendía efectuar la institución tras la compra del inmueble de la sede de Las Condes y la adquisición patrimonial de la sede de Melipilla. Es importante ese antecedente porque aquí también, en algunos de los comentarios, se puso como un poquito en duda que dentro del patrimonio de la institución estuviera la sede de Melipilla. ¿Por qué lo digo? De nuevo, es relevante para después en la defensa propia de los estudiantes que esté muy claro cuáles son los activos que tiene la institución y especialmente el patrimonio como puede ser el de la sede de Melipilla. Y por último, porque se menciona varias veces, y haciendo política ficción, ¿no? Pero ¿cómo habría sido de distinto este procedimiento con la actual norma, que si bien no entra plenamente en vigencia, cómo habría sido de distinto, según tu interpretación, con la nueva ley? Gracias. Gracias, diputado Belolio, sobre todo por no haber ocupado todo el tiempo. Gracias, presidente. Quería aprovechar de solicitarle al diputado Belolio dejar de utilizar la típica falacia del hombre de paja y construir su línea argumentativa en función de una interpretación errada de lo que opinan otras personas. Porque, sin lugar a duda, el deber de todos los parlamentarios acá en una comisión investigadora de los actos, ¿cierto?, del Estado es preguntar, en este caso, a un poder del Estado que es el Ejecutivo, y es mi deber hacerlo. Entonces, que él interprete que hay una mala intención de jugar un gobierno en particular, me parece que está muy fuera del marco de nuestro deber y atribución en una comisión investigadora. Lo segundo, presidente, preguntar sobre cuál es la metodología de evaluación respecto a la gestión de los recursos materiales y financieros que hacen a las instituciones de educación superior. Porque yo tiendo a suponer que lo que se presenta acá es el resumen, pero no el detalle en el análisis de los costos y gastos de la operación. Porque en el resumen yo puedo decir como institución, mi gasto de operación son 18.000 millones y mi ingreso son 18.000 millones, por lo tanto tengo déficit cero. Sin embargo, si los 18.000 millones se están gastando en un arriendo, aparte relacionada, yo podría poner una alerta respecto al mal uso de los recursos o la gestión financiera interna y, por lo tanto, advertir de que acá hay un problema grave que no está realmente en séptimo lugar, sino que debería estar en primero o segundo lugar. Entonces, con lo antecedente que esbozaba la diputada Girardí, da la impresión que ya habían elementos para considerar que una cosa es si hay números azules o números rojos y otra cosa es decir cómo realmente se está haciendo la gestión interna en términos financieros. Para no no engañarnos mutuamente. Aquí podemos tener números azules, sin embargo, a futuro podemos prever que si se está gastando todo en arriendo de inmuebles o la gran parte o una parte importantísima que no corresponde en arriendo de inmuebles, a costa, ¿cierto?, de generar mermas del punto de vista académico, del punto de vista de remuneraciones, cotizaciones y un largo etcétera. Entonces, yo quisiera preguntar, a través de esa pregunta, insistir en que no se previó en el detalle del análisis de la gestión de recursos materiales y financieros un posible riesgo de esta envergadura y las alertas que se ponen a quién le corresponde darle el seguimiento. Porque yo entiendo que con la reforma de la educación superior creamos una superintendencia que debería estar encima y un nuevo sistema de acreditación que también tiene que ser más riguroso, pero ninguna de las dos cosas está implementada y mientras tanto no es que no exista nada. O sea, hay igual deberes de actuación del Estado. ¿A quién le corresponde dar ejecución a ese deber del Estado? Diputado Pardo. Dos comentarios antes de la pregunta, presidente. Respecto de la pregunta al actual director de Educación Superior respecto de la gestión de la anterior directora, me parece que es legítimo plantearla, pero igualmente es legítimo que la actual autoridad no quiera entrar en juicio hipotético respecto de hechos anteriores y se haga cargo de lo que ha sido su gestión. Luego, respecto del riesgo financiero, mirando los números que nos presentó acá don Pedro Mon, hay que distinguir. Una cosa es
si hubo o no acciones de lucro ilegales por parte de la Administración y que debieron haber sido detectados y sancionados, y otra es si los números arrojaban riesgo. Y es bastante evidente mirando los números que lo que produjo el descalabro materialmente fue la caída de los ingresos producto de la caída de la matrícula una vez que no tuvieron acreditación, lo cual no releva de responsabilidad los otros hechos ilícitos que podrían haber ocurrido y que nosotros también somos parte de esa investigación. Y la pregunta específica para don Pedro Montt, por su intermedio, presidente, es si el nombramiento de este nuevo rector fue parte de los compromisos que ellos asumieron, en qué minuto se produjo esa nueva contratación, en qué minuto se produjo la salida de él, porque me queda la duda, como no conozco además el detalle de los acontecimientos, ¿quién intentó el proceso de acreditación? ¿Fue el rector saliente o el rector entrante? Para poder tener una visión más clara respecto de cuánto hubo de engaño o de enmascaramiento por parte de la universidad, o pudo haberlo, ¿no es cierto?, en relación a esta contratación y otros antecedentes que pueda aportar al respecto. Diputado, es mi turno. Sí, yo tengo la impresión de que se entiende esto de los números rojos. Efectivamente, a los 3 minutos me avisa discretamente, por favor, secretario. Se entiende que en el fondo, en una institución de educación superior, números rojos pueden ser señal de algo bueno o algo malo, porque incluso una institución que sea realmente sin fines de lucro, si reinvierte todos los ingresos a fin de mes, digamos, a fin de mes va a tener números no nada holgados y puede estar realizando una inversión en educación espectacular. Entonces, entiendo que es muy difícil interpretar los números. Con respecto a las señales, yo creo que en realidad me interesa mucho que interpretemos cómo aquí ocurrió lo que usted ha llamado un error de percepción. Sin embargo, como todos mis antecesores han abordado esa materia, yo quisiera pasar a qué pasa, cómo podemos imaginarnos un escenario en donde no hayan estas señales. Porque efectivamente, yo me imagino un universo en donde, por ejemplo, un sostenedor de una universidad pueda llamar al jefe de educación superior y decirle, ¿sabe qué? Yo efectivamente me metí en esto para hacer negocios hace 20 años, cuando esto era bien visto, porque aquí tenemos que hacer ¿cierto? esa salvedad. Hubo un momento en que culturalmente en Chile se aceptó por parte de la clase política que las universidades eran para hacer negocios y que eran para lucrar, y seguía siendo ilegal, pero hubo una aceptación cultural de aquello. Entonces, ¿qué pasaría si hoy día yo tuviera una universidad y le dijera, ¿sabe que yo me metí a esto solo para hacer negocio? Nunca me interesó mucho el tema educacional y ahora que no se puede hacer negocio, la verdad es que me quiero salir de esta cuestión. Estoy secuestrado, como dijo San Paoli, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer que ese procedimiento se haga en regla y limpiamente de acuerdo a la legislación actual, o qué transformaciones le tendríamos que hacer a la legislación? A lo que voy es, ¿qué pasaría si el señor Ortúzar fuera un tipo de muy buen corazón, que está aburrido de la Universidad del Pacífico y hubiese querido hacer las cosas bien? ¿Qué mecanismos le entrega la ley para haberlo hecho? Y en segundo lugar, quiero irme al otro caso contrario, que es, de acuerdo a la actual legislación, ¿cómo usted evalúa que si es que hay señales que no se pueden dar? Porque aquí nosotros decimos, vamos observando la trayectoria de los números, la trayectoria de la acreditación y la trayectoria de la matrícula. Pero ¿qué pasa si un grupo económico realmente quiere dar por finalizado de un día para otro? ¿Ya? ¿Cómo podríamos como país evitar que yo les pongo el ejemplo, el Grupo Lauret. ¿Cuántos estudiantes tiene el Grupo Lauret hoy en día? 120.000. ¿Qué pasa si mañana el directorio de Lauret, que no está en Chile, dice, me cancelan las operaciones en Chile ahora y me sacan la plata? Todavía no, cuando termine de hacer la pregunta. A lo que voy es que esas personas en Estados Unidos, porque ahí está el directorio, me imagino, tienen un poder inmenso sobre la vida de esas 120.000 familias. ¿Qué mecanismo nos entrega nuestra actual legislación para hacer un contrapeso a ese poder? Muchas gracias. Tiene la palabra el invitado y luego tiene unos minutos el... Voy a tratar de responder brevemente para que pueda tener la oportunidad el jefe de la división. Voy a partir de atrás para adelante, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer? Yo quiero advertir, y hay que analizar las cosas en perspectiva, que la cantidad de instituciones que han cerrado, si uno mira desde el año 93 a la fecha, es enorme.
muchas instituciones han cerrado. Es que lo que técnicamente ocurrió es una concentración del... Y esos cierres no fueron traumáticos. Los cierres traumáticos son los que tienen visibilidad, pero el sistema ha funcionado en estos casos. Quiero contar que en este momento hay instituciones en cierre que han hecho un proceso voluntario, sistemático. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, el Instituto Profesional La Araucana tenía 6.000 estudiantes, hizo un convenio con AYEP y está haciendo el traspaso a los estudiantes y no ha pasado nada. Y está bien hecho. ¿Bien? Entonces, se puede. Para lo que dices tú, resulta que ya no es negocio, ¿cómo me salvo? Hay agentes proactivos que pueden hacerlo y el punto es que el Estado dé las facilidades para que eso fluya adecuadamente y no se perjudiquen los derechos de los estudiantes. Entonces, no es que no exista nada. No, es que tantos ojos, ¿ya? Piensen, los 3 casos, más allá de la Universidad del Mar, que es paradigmático en todos los sentidos, los 3 casos son por razones financieras. No, estoy hablando, es que la del Mar es no solo final, es todo, ¿ya? Yo les estoy diciendo, para esquemar las cosas, no necesariamente eran malos proyectos académicos. Entonces, ese es un dato que uno tiene que tener a la vista. Acá lo que ocurre es que hay una situación de inviabilidad, que la propia institución lo declara. No pueden seguir sosteniendo el proceso. Entonces, ¿cómo se evitan los errores de percepción? Primera cuestión, ningún método en ningún país es infalible. No existe eso. Hay errores. Es inevitable. ¿Ya? Lo que uno puede tener es el monitoreo lo más continuo posible y lo más seguido posible y estar encima de que las cosas vayan a pasar. Estoy recordando el caso australiano, que ellos tienen creación de instituciones técnicas y desaparición de instituciones técnicas casi anualmente. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen para estar supervigilando? Y existen mecanismos. Nosotros hemos creado algunos dispositivos para eso. ¿Ya? Respecto a la pregunta del nuevo rector, ¿quién es el rector que defiende la acreditación? El rector que después fue removido de su cargo. ¿Sí? Aquí hay un mito urbano. Yo lo vi en los textos de usted respecto del análisis que hace CIPER, que dice fuentes del Consejo declararon que en realidad lo que hizo el Consejo fue creer de buena fe en este rector. ¿Ya? Ese es un elemento que puede haber estado en la ecuación, no fue lo decisivo. ¿Ya? Yo quiero agregar además que este rector duró meses a que se comprometió la institución ahí. Y eso es muy importante, porque ¿cuál es el conflicto? Y el Consejo no tiene atribuciones para intervenir ahí. Este rector comenzó a operar el acuerdo que había tomado con el Consejo, que era distanciar a la familia de los órganos de gestión de la universidad. Eso fue lo que fue revertido cuando se le removió. ¿Sí? Fue parte del compromiso para... Parte del compromiso de la acreditación. Y ellos tomaron primeras medidas, separaron a algunos miembros de la familia, después volvieron a las andadas. Y eso es lo que es importante que se estudie, 2017, 2018. Ojo, la crisis de esta institución revienta el 2018. Antes no había noticias. Era un potencial. Pero la caída... Sí, pero era un potencial. O sea, ustedes pueden recurrir a las actas del SINASE, yo le estaba diciendo, el reporte que hay de la DIVESUB respecto de que esta es una institución que puede tener problemas, y por eso me sorprende eso que se dice de qué dijo la acreditación en el año 2014 la CNA. Yo no tengo de memoria el acuerdo, pero los reportes que se hacen es que esta es una institución que puede entrar en crisis en diciembre del 2017. Eso están registrados, yo les puedo enviar las actas y ustedes las podrán observar. Respecto de ¿qué es lo que analizamos? Los números no son los puros números. Por motivos de economía tengo que presentarlo así, pero desde hace ya muy largo tiempo existe un instrumento que reporta la situación financiera de todas las instituciones. Se llama FECU de Educación Superior. Es público. Ustedes pueden acceder a él. Y lo elabora
la División de Educación Superior con los reportes que le entregan las instituciones. ¿Sí? Haciendo esos análisis, donde todos estos indicadores que he mencionado pueden ser considerados, porque no es solo el número, en qué se gastaron la plata, cómo se gastaron, las relaciones que hay ahí se puede analizar. ¿A quién corresponde el seguimiento? Es una muy buena pregunta. En el sistema como estaba, hay la siguiente situación. Si uno dice un sistema de aseguramiento de calidad, 3 componentes básicos: control, mejora continua y evaluación de la calidad. Evaluación de la calidad lo hace la agencia y la Comisión Nacional de Acreditación. Y es órgano de apelación el Consejo. No tiene un rol decisivo en el proceso de acreditación. Y el control, comillas, es ministerial, y es el mismo problema que ocurría en educación escolar. Una institución como el Ministerio, que tiene múltiples roles, ¿qué tanta musculatura específica y especializada tenía para fiscalizar a las instituciones? Y el otro es mejora continua, que son las propias instituciones las que tienen que promover su mejora. Entonces, ¿a quién corresponde el seguimiento? Piensen, se acreditaba ¿cuándo venía la nueva apretada de tuerca? Cuando venía la nueva acreditación. Y entre medio, ¿qué se podía hacer? Ojo, esto es coetáneo, la acreditación del Consejo es coetánea con la aprobación de la Ley de Administradores Provisionales de Cierre. En diciembre del 2014 se aprueba la ley, o sea, ni siquiera estaba entrando en operación. Y eso ya es un mecanismo para poder, el Ministerio no tenía atribuciones para meterse a estudiar las instituciones. Eso ya es un mecanismo que comienza su desarrollo en ese momento. ¿Ya? Entonces, obviamente, todo esto son parte del problema y de la autopsia que estaba describiendo en términos del diagnóstico que se hace de esta situación. Con la actual norma, es una pregunta como de ciencia de política ficción, con la actual norma, ¿cómo habría sido distinto? En régimen. Ojo, instalar una superintendencia puede tomar años. Se supone que van a tener que acreditar obligatoriamente desde enero del 2000 todas las instituciones de educación superior. Va a venir una crujidera. Esto va a demorar años. La superintendencia no puede mágicamente desarrollar capacidades. Pienso en escolar, fueron 5 años de instalación. ¿Ya? No sé cuánto va a ser esto, pero lo que quiero decir es que, ¿qué debería hacer la super? La super debería tener estos sistemas de monitoreo continuo, de análisis de riesgo. La super debería reaccionar cuando va observando que las variables están complicadas, irse sobre las instituciones, no empezar a vocear, hoy esta institución está en problemas, no. Irse sobre las instituciones, prudentemente tratar de resolver los problemas y si no se puede, cacarear. Eso es lo que debería ocurrir con una super que sigue y monitorea el riesgo de las instituciones. Vuelvo al punto, porque cuando uno hace un análisis de las instituciones tiene que mirar los distintos componentes y no es solo la plata, sino también lo académico. Respecto a que hay, la diputada Girardi, por su intermedio, presidente, ha señalado que autocrítica hace el Consejo. Yo vuelvo a repetir, visto desde la lógica actual, obviamente hubo una apreciación que no respondió a la realidad, y eso lo asumimos como institución. ¿Sí? Ahora, esto que se levanta como el tema del lucro, el problema es que, recuerden, es muy complejo probarlo. ¿Ya? Hubo una investigación en la administración anterior. ¿A cuántas instituciones? ¿Saben ustedes alguna que le hayan probado algo? ¿Ah? Pero es que quiero, porque quiero... Pero acuérdense, si este es un temazo, porque no es trivial probarlo. Esta institución va a tener que ser investigada en ciertas cuestiones que hizo después de perder la acreditación. Pero no va a ser trivial probarle que hubo lucro. ¿Ya? Sí, entonces, pero no es lo mismo no poder probarlo porque el tipo no existe, a no poder probar que en los hechos algo ocurrió. No. Ojo, el tipo existe desde el momento que las instituciones universitarias son instituciones sin fines de lucro, que tienen la responsabilidad de reinvertir todos los recursos
que acopian. Esa es la lógica. No, pero eso es. ¿Por qué se convirtió en negocio esto? No, pero si usted... Pero espérense, es que habían distintas modalidades. Ojo, esa era una modalidad. La famosa inmobiliaria y los traspasos, esa era una modalidad. Bueno, pero, perdonen, también venta de servicios. Bueno, pero les quiero hacer ver que todas esas situaciones que las estamos radiografiando ahora, ¿ya?, es parte del tema que se trata de regular en adelante, pero con los antecedentes en el momento, con lo que se puede hacer desde el punto de vista efectivamente de probar judicialmente algo, no es nada de trivial. Ella dice, por ejemplo, y esto a mí me preocupa porque yo entiendo que en el 2014 la CNA no hizo una observación de este tipo, como las que dijo el presidente posteriormente, esto lo dijo el 2017, 2018. En ese momento no dijo eso, esta cosa sobre pago de los arriendos. Sí habían situaciones, comillas, irregulares con la familia, y lo que se comprometió es a separar la gestión de la institución con la del sostenedor de la familia. ¿Qué ocurrió en la práctica? Es que eso duró muy poco como empeño y posteriormente volvieron a lo mismo que habían hecho históricamente. O sea, hicieron varias operaciones que uno pudiera enjuiciar y analizar, pero lo que quiero decir es que tomaron aparentemente medidas que después revirtieron, ¿sí? Y eso es lo concreto. Bueno, no sé qué pregunta me... las diferencias. Yo lo que les voy a hacer para quedar claro, lo que voy a hacer es enviarles el acuerdo de la CNA, que no acreditó, el acuerdo del Consejo que acreditó. Y ahí van a ver, son varios los elementos, estos 13 fueron evaluados. Y evaluados en su conjunto, el Consejo ponderó que era acreditable. ¿Qué criterios usa el Consejo? Ojo, los mismos de la CNA. El órgano que manda en la acreditación es la Comisión Nacional de Acreditación. Y son sus criterios los que tiene a la vista el Consejo como órgano de apelación. Nosotros no inventamos criterios propios, ¿sí? Y eso es lo que se hace, y pueden haber ponderaciones distintas de la Comisión con lo que hace el Consejo Nacional. Ya ha ocurrido varias veces que hemos tenido ponderaciones distintas. Entonces, yo les puedo enviar eso para que lo tengan como antecedente, para que vean en detalle cuáles son las apreciaciones distintas que tuvimos al momento de acreditar. Antes de darle la palabra al jefe de la Educación Superior, ¿le puedo hacer una última pregunta para aclarar? ¿Sí? ¿Cree usted, por lo tanto, que el retiro de utilidades, no de manera legal, porque legalmente no existe esa modalidad para este tipo de sociedades, pero mediante un levantamiento del velo o primacía, el principio de supremacía de la realidad, fue lo que hizo inviable financieramente el proyecto Universidad del Pacífico? Es una buena pregunta. Yo diría que son un conjunto... Dicho de otro modo, ¿estamos todos en esta sala por el lucro? No, es que son un conjunto de factores que pudieran explicar eso que estás diciendo, pero hay varios componentes. Piensa lo siguiente, la variable más sensible para determinar la sustentabilidad de la institución es su matrícula. ¿Ya? Entonces, la matrícula cae. Fíjense, la universidad hace algo que tiene que ver con la lógica. Ellos tenían una especie de nicho, ¿sí? Era una universidad especializada en el campo de las comunicaciones y diseño, y ese era como su leitmotiv. Le salió competencia. A otras instituciones de educación superior comenzaron a ofrecer carreras parecidas, ¿sí? Y la universidad incluso se trató de diversificar en carreras. O sea, cometieron además errores de gestión. No es solo que estaban viendo cómo sacaban los pesos, sino... Ya, bueno. Don Juan Eduardo, para cerrar. Gracias, presidente. Simplemente hay dos preguntas que quedan pendientes. Una de la diputada Vallejo, que en definitiva lo que pregunta es si es que van a poder terminar adecuadamente los estudiantes en estas instituciones con las cuales nosotros hemos hecho este acuerdo.
A ver, la respuesta es del siguiente tenor. Evidentemente no podemos garantizar que el alumno vaya a terminar, porque finalmente depende de él el aprobar todos los ramos en la institución en la cual se reubique. Eso en primer lugar. Pero adicionalmente lo que a nosotros más nos, de alguna manera nos orienta es que estos alumnos hayan podido matricularse, aquellos que optaron por este camino, en marzo de este año. Es decir, que no hayan tenido ninguna pérdida entre medio desde diciembre, que terminaron su proceso académico del 2018, hasta marzo del 2019, cuando reinician su vida académica en una de estas instituciones. Yo tengo la tranquilidad de que estas son instituciones serias y que no debiésemos observar situaciones como las que recientemente comentamos. Pero en todo caso, también, de nuevo, digamos, quiero hacer ver que hoy por hoy, dada la realidad de una nueva ley de educación superior que establece criterios más exigentes, no solamente desde el punto de vista de la acreditación, se hace evidente, al menos para nosotros, que las instituciones que puedan obtener la acreditación que, debo decir, la ley establece que si una institución no obtiene una acreditación de nivel avanzado, esto es, de 4 años, equivalente a la de 4 años hacia arriba, son instituciones que van a estar puestas, por así decirlo, en el ojo de la mira. Es decir, la ley establece, creo que no está de mal decirlo, que si una institución es acreditada por 2 periodos consecutivos en el nivel básico, esto es, por 3 años, o sea, va a pasar a ser supervisada precisamente por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos la tranquilidad de que estas son instituciones con un proyecto educativo sólido y, por lo tanto, nos atrevemos a recomendarlas a los estudiantes en términos de que puedan, efectivamente, si depende de ellos, depende de su voluntad, de lo que ellos eligen, nos atrevemos a recomendarlas como instituciones en las cuales van a poder, efectivamente, terminar sus estudios. ¿Alguna? Sí. Sí, pero a ver, yo les quiero dar un solo dato. En usar los nombres, pero yo le voy a poner una universidad estatal que tiene un número rojo por 3 años consecutivos, la Universidad de Magallanes. ¿Ustedes dirían que la Universidad de Magallanes está en crisis? Ya. O sea, y voy a darle ejemplos de universidades privadas que pasan lo mismo. Diputado Vallejo. Sí, obvio. Diputada. O sea, la experiencia indica que nosotros tenemos como una especie de lente retrovisor y no estamos mirando para adelante y no somos capaces de anticipar. Ese es el problema. Gracias, presidente. Solamente para terminar, usted también hacía ver, presidente, que qué conclusiones o en definitiva hace una suerte de reflexión en términos de que, bueno, esto también debe servir de cara a la política pública, pero yo debo hacer ver que esta reflexión, no tengo dudas de que se hizo y que finalmente la creación de la Superintendencia de Educación Superior apunta precisamente a prevenir y más que a prevenir, a anticipar situaciones de este tipo. No hay una garantía absoluta, pero sin duda las facultades de las que goza la superintendencia van a, sin ningún lugar a dudas, poder permitir anticipar de mucho mejor manera de lo que lo hace el Ministerio, o sea, sin duda. Y eso yo me la juego, digamos, y dado las facultades de las cuales va a disponer la superintendencia, yo creo que situaciones de este tipo van a poder ser anticipadas y mejor tratadas, lo cual no implica que no vaya a haber cierres. A este respecto, yo no puedo sino compartir la opinión del presidente del CNED. Vamos a observar a futuro más cierres de instituciones de educación superior. La idea, por supuesto, es que sean cierres que se hagan de manera lo menos traumática posible, pero eso es un dato, dadas las mayores exigencias que establece la Ley de Educación Superior. Por último, presidente, con esto termino, para responder a la diputada Girardi. A mí no me compete finalmente emitir juicios respecto del actuar de las autoridades pasadas. Lo que sí me compete, y para mí realmente constituye es parte de mis desvelos, y que sin perjuicio que lo podemos hacer cada día mejor, lo que me compete es preocuparme por la reubicación
y por la situación de estos alumnos. La situación, sin duda, no hay que decirlo, no hay que ahondar en una herida que ya está abierta y suficientemente sangrante como para decir que es traumática. Pero la idea y a lo que nos debemos abocar con todas nuestras fuerzas es a poder darle una solución del mejor tipo posible a estos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.